Hasta aquí lo escucharon. Entonces alzaron la voz y gritaron: mátalo, bórralo de este mundo. Gente así no merece vivir. Y se rasgaban la ropa y lanzaban polvo al aire y no dejaban de gritar. Entonces el tribuno mandó que llevaran a Pablo a la fortaleza con órdenes de que lo interrogaran y lo azotaran para saber por qué protestaban contra él. Cuando lo estaban atando con correas, Pablo le preguntó al centurión allí presente: ¿acaso está permitido azotar a un ciudadano romano sin que antes se le juzgue? Cuando el centurión oyó esto, fue con el tribuno y le dijo: ¿y ahora qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano. Fue entonces el tribuno y le preguntó: dime, ¿en verdad eres ciudadano romano? Y como Pablo respondió que sí, el tribuno se jactó: a mí me costó mucho dinero adquirir la ciudadanía. Pero Pablo le respondió: yo soy ciudadano romano de nacimiento. Al saber que Pablo era ciudadano romano, los que iban a interrogarlo se apartaron de él, y el tribuno hizo lo mismo, pues tuvo miedo de haber ordenado que lo interrogaran. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra perfecta, santa y siempre vigente, siempre útil, Señor, para nuestra vida, siempre útil para entender los tiempos que vivimos, Señor, y sobre todo útil para nuestros esfuerzos en expandir tu reino en esta sociedad, en este mundo, en esta generación. Te rogamos, Padre, que tú nos guíes, que sea tu Espíritu Santo quien dirija mi voz, mis palabras, Señor, que no sean mis palabras, sino tu palabra, tu verdad, Señor, la que hable en nuestros corazones en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. El reino de Dios y los derechos humanos. Miren, mis amados hermanos, hay toda una efervescencia en el mundo acerca del tema de los derechos humanos, y que muchas veces la iglesia cristiana queda totalmente confundida acerca de cuál es la postura bíblica que debemos tener como creyentes ante todo lo que hay alrededor de este tema. Hay posturas tan radicales como la de aquel predicador que escuché de chico, un pastor pues de corte muy fundamentalista, que llegó a decir: el único derecho humano, quizá no he escuchado esta frase, el único derecho humano que existe es el infierno. Y bueno, un aforismo así parece bastante concluyente, pero realmente la Biblia tiene mucho más que decir acerca de esto. Y vemos cómo el Señor usó la vida de Pablo en un momento de crisis para usar su actitud de defensa ante un derecho que él tenía para la bendición y la propagación del evangelio. Existen, por supuesto, cosas que la gente en el mundo clama como derechos humanos. Miren, desde que se publicó por primera vez la Declaración Internacional de los Derechos Humanos después de la Segunda Guerra Mundial, ha habido toda una serie de debates en el plano internacional acerca de esto. Y como que la iglesia no ha estado del todo preparada para dar una respuesta o una voz desde la postura del reino de Dios y desde la palabra de Dios, desde la revelación bíblica ante esto. Por supuesto, hermanos, que el Señor, nuestro Creador, tiene mucho que decirnos acerca de esto. Y aquí aquí vemos por lo menos 3 derechos humanos a los cuales Pablo está defendiendo. ¿Sí? El derecho a la vida, el derecho a una vida libre de violencia y de tortura, y el derecho a una ciudadanía terrenal. Hermanos, incluso aquellos grupos cristianos de los más ultraortodoxos, que no quieren hablar acerca de este tema, muchos de ellos estarían de acuerdo, o más bien no estarían a favor, por ejemplo, de marchar o votar acerca de que se regresara nuevamente el esclavismo.
¿Quiénes de aquí estaríamos de acuerdo en que se restaurara, por ejemplo, la esclavitud como una institución? Pues por supuesto que no, porque sabemos que la Biblia y la revelación de Dios habla de que el hombre tiene derecho a la libertad, ¿no? Y como cristianos creemos eso, ¿no? Nadie estaríamos aquí a favor de que a los niños, ¿sí?, se les privara el derecho a la educación o a la alimentación adecuada. Por supuesto que no. La ética del reino está a favor de garantizar todo eso. Pero ahora existen voces en el reino de las tinieblas clamando por derechos que no son derechos, ¿sí?, que no son derechos humanos. Ninguna madre tiene derecho a asesinar dentro del vientre, de su propio vientre, a su hijo. Eso no es un derecho humano, ¿sí? No podemos nosotros considerar desde la ética del reino el derecho humano a llamar matrimonio a aquellas relaciones humanas que bíblicamente no son matrimonio, ¿sí?, aunque desde fuera del contexto cristiano a eso se le llamen derechos. Sin embargo, la agenda del reino de Dios, desde siempre, independientemente de las banderas que levanten allá afuera, sí considera que el ser humano tiene derechos y que el Estado es la institución que debe garantizar y velar porque se guarden esos derechos. Y uno de ellos, hermanos, es el derecho a la vida, como ya vimos, el derecho también a una vida libre de violencia y de tortura, y el derecho a una ciudadanía eterna. Y a esto nos lleva a este pasaje, hermanos, el reino de Dios y los derechos humanos. Vemos aquí a Pablo, el gran misionero a los gentiles, defendiendo sus derechos en un momento de crisis. Vamos a ver el primero, hermanos, el derecho a la vida, versículos 22 al 23. Le oyeron hasta esta palabra. ¿Recuerdan qué palabra? Cuando Pablo está relatando su testimonio de conversión, él está dirigiéndose a una audiencia judía enardecida, ahí en Jerusalén, que lo quiere linchar. Era un intento de linchamiento ahí, si no es porque los centuriones lo cargaron literalmente y lo resguardaron. Y Pablo se dirige: yo soy uno de ustedes, yo soy judío. Yo fui instruido en la ley de Dios. Era más celoso que ustedes en la ley de Dios. Fui educado a los pies de Gamaliel. Pero en este discurso de testimonio donde Pablo hace referencia a su encuentro personal con Jesucristo, y a partir de ahí su vida fue transformada. Al igual que nuestra vida, hermanos, cada uno de nosotros fue transformada en el bendito momento en el cual tuvimos un encuentro personal con Cristo Jesús. Si alguien aquí o allá donde nos escuchan no puede identificar un momento en su vida en el cual tuvo un encuentro con Jesucristo, te invito a que consideres la palabra del Evangelio, que entregues a Cristo tu vida y lo confieses como tu Señor y tu Salvador. Pablo relata su testimonio de conversión y dice: Cristo, Jesús de Nazaret, Él me comisionó a llevar su mensaje a los gentiles. Cuando mencionó los gentiles, la multitud volvió nuevamente a perder el control. Y dice aquí: le oyeron hasta esta palabra, alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. ¿Quién decide quién merece vivir, hermanos? ¿Quién decide qué ser humano merece seguir vivo o no? Aquí esta multitud estaba diciendo que el apóstol Pablo no merecía seguir vivo. Ellos estaban atribuyendo el derecho divino que solamente posee Dios de dar la vida y quitar la vida. La vida humana, hermanos, es apreciada por Dios. Y Él nos manda a apreciar la vida humana. El derecho humano a la vida se encuentra presente en el 6º mandamiento, hermanos. No matarás.
¿Por qué? Porque la vida humana es valiosa ante los ojos de Dios. Veamos, les invito a ir a Génesis 9:6. Aquí está el principio y la razón por la cual Dios se opone al homicidio. Y el homicidio es un pecado grave delante de Dios. ¿Cuál es la razón? Génesis 9:6 nos lo dice. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué razón? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. La vida humana es valiosa porque el ser humano es portador de la imagen de Dios. Y aunque esa imagen ha estado desfigurada por la caída en el pecado, aún así, esa imagen queda en el ser humano. Y esa es la razón, hermanos, por la cual no tenemos derecho a quitar la vida. Por eso es tan grave, hermanos. Y el Señor lo dijo en su Sermón del Monte, lo estamos viendo en la escuela dominical, hermano. Muchos fariseos decían, bueno, mientras tú no mates a alguien, tú no eres culpable de violar el sexto mandamiento. Jesús dice, eso no es cierto. Con que tú desees la muerte de tu prójimo, eres culpable de homicidio. Eres culpable, aunque lo hayas simplemente deseado. La historia humana, la historia de las civilizaciones humanas, es una historia de hombres quitándole la vida a otros hombres. La violencia en todas sus formas, hermanos, que hoy vivimos, desde el bullying y ahora el ciberbullying, que se padece en muchos escolares, la violencia doméstica o familiar, la violencia de pareja, la violencia psicológica, económica, verbal o patrimonial, todas las formas de violencia alcanzan su expresión máxima con el homicidio. Y escuchen cómo está esta multitud enardecida diciéndole, en esta versión tengo aquí la Reina Valera contemporánea, dice, entonces alzaron la voz y gritaron, mátalo, bórralo de este mundo, gente así no merece vivir. Estaban hablando del apóstol Pablo. Cuando el ser humano se asigna a sí mismo la prerrogativa de decidir quién debe de vivir y quién no, entonces la violencia se incrementa. En este intento de linchamiento al apóstol Pablo, hermanos, nosotros hemos visto en las noticias, tristemente en lugares no muy lejanos, en nuestro propio estado, hermanos, como actos de linchamiento, ya sea intentos de linchamiento o actos que se consuma el linchamiento, hermanos, por una comunidad que decide quitarle la vida a alguien que probablemente sea culpable o no, pero finalmente no lo entregaron a las autoridades para que se decidiera su responsabilidad. Ellos decidieron tomar justicia por su propia mano. El reino de Dios, la fe cristiana nunca aprobará ese tipo de manifestaciones. Y hay todo un debate, hermanos, amados, acerca de el derecho a la vida, acerca de el tema de la pena de muerte, por ejemplo. La muerte o el suicidio asistido, también llamado eutanasia, el aborto o incluso el matar en defensa propia, ¿no? ¿Cuál debería ser la postura del cristiano ante todos estos temas alrededor del derecho a la vida, hermano? Y la verdad es que no pretendo en este sermón dar respuestas definitivas a todo, pero sí quiero compartir con ustedes principios bíblicos para tener mucha más claridad y tener una visión correcta, cristocéntrica, centrada en el evangelio, hermanos, acerca del debate en torno al derecho a la vida. En primer lugar, hermanos, teológicamente hablando, desde el punto de vista de la teología bíblica, Dios es el único que tiene el control soberano sobre la vida y sobre la muerte. Vayamos a Salmos, al Salmo 90, conocido Salmo, hermanos.
Salmo 93. El Salmo 93. Y esta expresión en nuestra Biblia, Reina Valera 60, pues como que no nos ayuda mucho a entender el sentido poético, porque en la Reina Valera 60 dices al hombre, ¿alguien quiere leerlo, por favor? Vuelve al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Ok, pero vean cómo se traduce aquí. Y esto da un mejor entendimiento. Nos devuelves al polvo cuando dices, de vuelta al polvo, seres mortales. ¿Qué está afirmando Moisés aquí en el Salmo 93, hermano? Que aquel que decide y que tiene control sobre el día en que nosotros dejemos este mundo, independientemente de cuál sea el medio a través del cual perdamos la vida, ¿quién es, hermanos? Es Dios. Él es el que dice, volved al polvo, oh mortales. Es Dios. Incluso, mis amados hermanos, el suicidio, cuando una persona se quita la vida, hermanos, esa persona piensa que él está decidiendo, ¿sí?, sobre su cuerpo. Pero el soberano Dios, aún en ese momento, no ha perdido el control sobre la vida y la muerte. Dios da la vida y Dios quita la vida, ¿sí? Entonces, ante la muerte de cualquier ser humano, independientemente de cuál sea su causa, Dios tiene el control y el gobierno sobre esa muerte, hermanos. Incluso en casos de suicidio, homicidio, aborto, cosas, eso no quita responsabilidad al ser humano, ¿eh? Eso no quita. Para empezar, hermanos, cuando hablamos de la soberanía de Dios, ¿sí?, en casos en donde está involucrada la responsabilidad humana, nuestra mente entra en mucho conflicto. Porque, por un lado, muchas veces se piensa o se inclina a uno a asignarle la responsabilidad a Dios, ¿sí? La responsabilidad moral, que es el hombre quien sigue teniendo y sigue siendo responsable de Dios ante esos actos pecaminosos. Entonces, no es, hermanos, que el hombre pierde responsabilidad. El hombre sigue siendo responsable ante Dios. El otro principio, en todo este debate del derecho a la vida, hermanos, el ser humano debe amar, proteger y defender la vida desde el momento de la concepción. ¿Sí? Esa es la ética del reino, mis amados hermanos. La vida no comienza al nacer, ¿sí?, sino en el momento de la concepción. En la historia bíblica vemos que Dios se relaciona con el ser humano aún desde el vientre de la madre. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue lleno del Espíritu Santo, hermanos? En el vientre de su madre, ¿verdad? Así que existe una relación, Dios se relaciona y ve como persona, ¿sí?, a el ser humano que aún no nace. ¿Sí? Éxodo 21:22, hermanos. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Aquí está justamente el tema del aborto, hermanos. No solo, ante el tema del aborto, no solo debemos quedarnos con estar en contra del aborto, hermanos, sino avanzar en también construir una cultura evangélica de la adopción, porque muchos de los argumentos, ¿no?, que se dan desde el mundo, ¿cuál es? ¿No? El tema de violaciones, el tema de abusos, etcétera. Entonces, nosotros no vamos a renunciar, hermanos, al menos en esta iglesia lo tenemos muy claro, no vamos a renunciar a la ética del reino de defender la vida desde el momento de la concepción. Tampoco somos insensibles ante esos temas de violencia que hay, hermano, pero también creo que debemos avanzar mucho en fomentar esa cultura de la adopción. También, hermanos, un tercer principio bíblico acerca del derecho a la vida: el pacifismo
como un principio del reino. Y bueno, aquí también está dividido el pensamiento cristiano. Tenemos por un lado, hermanos, algunas denominaciones que tienen un pacifismo radical, como la iglesia menonita, ¿verdad? Los hermanos menonitas son nuestros hermanos en Cristo, por supuesto, pero ellos se han distinguido por estar en contra de por ejemplo, del ejército o de cosas así. Y nosotros creemos que los países y las naciones tienen el derecho a defender su soberanía y su territorio. Por eso nosotros no estamos peleados en que, por ejemplo, un cristiano puede ser un fiel cristiano y ser parte de las Fuerzas Armadas de un país. No tenemos problema con eso. Sin embargo, hermanos, no somos promotores de un espíritu bélico entre los pueblos, ¿sí? También eso puede, y eso nos lleva al otro pensamiento extremista, ¿no? Muchos grupos, sobre todo de corte más fundamentalista, son como que muy promotores de la guerra, ¿verdad? Como muy promotores de aprobar, y también sabemos que hay todo un negocio perverso con intereses económicos detrás de muchos conflictos bélicos. Dentro de estas dos posturas, hermanos, creo que la Biblia nos da un pensamiento muy equilibrado, hermanos. ¿Sí? La fe cristiana verdadera nunca estará a favor, ¿sí?, de la guerra, será promotor de la violencia en ninguna forma, jamás. Y vemos esto, hermanos, que cuando el reino de Dios se consuma, habrá paz verdadera. Vayan conmigo, por favor, a Isaías 2:4. ¿Cuál es la visión del reino de Dios? ¿Hacia dónde está encaminando Dios su reino? Y recordemos, hermanos, el reino de Dios será consumado cuando Cristo regrese. Pero el reino de Dios existe ahora y está siendo y avanzando por su iglesia. Pero vean cuál será la realidad cuando Cristo reine. Isaías 2:4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Y note esto. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Todos anhelamos un mundo sin guerra, ¿no? Yo creo que eso es algo que mucha gente hoy ve como una utopía, pero para Dios, hermanos, Dios nos ha revelado que eso no es una utopía, será una realidad cuando Cristo consuma su reino. Así que, ¿cuál es el pensamiento de Dios y el plan de Dios para cuando se consuma su reino? Bueno, todos esos instrumentos de guerra se convertirán en instrumentos de productividad y de desarrollo. Dios revela en su palabra el fin de ese estado de guerra en el mundo y cómo traerá bienestar total a los pueblos bajo el gobierno perfecto de Cristo. Y se marcará por una transición, hermanos, de pasar de un estado, de un espíritu bélico y de guerra, a un estado de progreso basado en trabajo. En trabajo. Cuarto principio respecto al derecho a la vida. Cuida y protege tu propia vida, hermano. Si tú eres cristiano y cristiana, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y somos mayordomos y daremos cuenta de cómo hemos usado nuestro cuerpo. Ten una cultura de prevención en tu propia salud. Esta iglesia ha estimulado mucho la vacunación y vemos la vacunación en medio de esta pandemia, hermanos, como un acto de amor, porque nos protegemos y protegemos a los demás. Pero hay mucho más en el tema del autocuidado de la salud, mis amados hermanos. ¿Cómo está nuestra alimentación? ¿Qué estamos haciendo para prevenir enfermedades que hoy son tan comunes y que causan millones de muertes en el mundo, hermanos? Como cristianos tenemos algo que decir ante ese problema de esas epidemias de las enfermedades crónicas, hermano, que están relacionadas directamente con estilos de vida que nosotros podemos modificar. Muchas veces pensamos, bueno, pues si este cuerpo un día nos vamos a morir, pues sí, yo
Mi cuerpo hoy se va a ensuciar, pero mañana me voy a bañar. ¿Sí? Eso no quiere decir que el hecho de que nos vamos a morir un día o que el Señor nos lleve, hermanos, no debamos de cuidar hoy nuestro cuerpo. Daremos cuenta en el tribunal de Cristo de nuestra mayordomía del cuerpo. Así que amemos nuestra propia vida. El apóstol Pablo decía, estoy puesto en una disyuntiva. Por un lado, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero sé que permanecer en la carne es bueno para la obra de Dios. Así que, decía Pablo, concluye, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo aquí pudo haber tomado una actitud de martirio y decir, pues ya, si voy a ser sacrificado, que hoy sea sacrificado. Pero Pablo no, Pablo decía, voy a utilizar un recurso más, defender mi ciudadanía romana para evitar morir. Así que Pablo tenía muy claro el concepto del derecho a la vida. Y es responsabilidad del Estado, hermanos, defender la vida. Por eso Romanos 3:4 dice que el Estado, las instituciones del gobierno son servidores de Dios para nuestro bien. Ahora, ¿por qué existe la muerte? Esto nos debe de llevar al Evangelio, hermanos. ¿Por qué existe la muerte? La muerte se introdujo en el mundo por el pecado. Porque el ser humano se rebeló contra Dios. La solución a la muerte fue precisamente una muerte. La muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él murió para que nosotros tengamos vida. Y no solamente vida física, mis amados hermanos, sino vida eterna, vida en abundancia. Así que todo el tema, el debate que hay en torno, hermanos, al derecho a la vida, nos debe de llevar al Evangelio. ¿Por qué existe la muerte? Por el pecado. Y Cristo puso fin al pecado. Pero pasemos a otro derecho que está aquí implícito. Versículos 24 al 25 de nuestro pasaje base en Hechos 22. Hechos 24, 22, 23 al 25. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? El derecho a vivir libres de violencia. Ahora se habla mucho también de este tema, hermanos, pero realmente preparando este mensaje, hermanos, me pongo a pensar, la agenda del reino de las tinieblas habla del derecho a una vida libre de violencia. Realmente, ¿de cuándo acá el diablo, que es revelado en la Biblia como alguien que quiere matar, destruir, ¿de cuándo acá el diablo es pacifista y cuándo acá el diablo está en contra de la violencia? Eso, hermanos, es retórica. Quieren confundir realmente aquel que ama la paz. Es Dios. Y la verdadera vida libre de violencia se da en el seno de la iglesia, que es la expresión, hermanos, real, aquí y ahora del reino de Dios. Las iglesias cristianas deben ser comunidades, hermanos, seguras para todo tipo de personas. Que cualquier persona que venga y que quiera acompañarnos, hermanos, se sienta segura. Que no esté con temor de sufrir ningún tipo de problema, de acoso, de violencia de ningún tipo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios, hermanos, la iglesia de Cristo, hermanos, es donde se expresa justamente los principios del reino. Pero muchas veces, hermanos, los gobiernos a lo largo de la historia han recurrido a este tema de la tortura para fines, sobre todo de obtener algún tipo de confesión. La tortura es un recurso que se ha utilizado desde tiempos inmemorables, hermanos, para obtener alguna declaración, confesión
o incluso alguna retractación. Y uno de los principales razonamientos, hermanos, contra el uso de torturas o de estos tratos denigrantes a seres humanos, hermanos, es que cualquier persona sometida a ello es capaz de reconocerse autor de cualquier cosa, por absurdo que sea, con tal de dejar de sufrir. Por eso una declaración que se obtiene como producto de violencia es totalmente fuera de valor ante cualquier tribunal. No puede tener validez, señor, una declaración obtenida por tortura. Ahora, existe una lucha internacional contra la tortura, ¿sí? Hay un instrumento internacional llamado la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, ¿sí? Está también la Declaración Universal de los Derechos Humanos en contra de la tortura. Y la iglesia cristiana, hermanos, pues nosotros conocemos que ha sido una historia de mártires. Por lo menos los primeros 300 años, bajo el Imperio Romano, una y otra vez sufrieron violencia los cristianos, las comunidades cristianas. Y en la actualidad sigue habiendo, hermanos, países con gran persecución contra los cristianos. Hemos escuchado en nuestras reuniones, en nuestros tiempos de oración de las 8 de la noche, nos comparten cómo está el tema de la persecución en diferentes países, hermanos. Y oramos, esta iglesia está orando por la iglesia perseguida. Y alzamos nuestra voz en nuestra misión profética contra aquellos poderes que aún recurren a la violencia y a la intolerancia, especialmente contra la fe cristiana. Algunos han visto, vayamos a Romanos 3:4, hermanos, vayamos a Romanos 3:4. Es cierto que existe un uso legítimo de la fuerza dado por Dios al Estado. Romanos 13:4. Romanos 13:4. Dios le ha dado al gobierno, al Estado, la facultad de ejercer la fuerza de forma controlada, sabia, para mantener el orden. Y es de lo que habla este pasaje, hermanos, Romanos 13:4. Pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Entonces, sí existe, hermanos, un derecho legítimo dado por Dios al gobierno para mantener el orden y el bien común en la sociedad. Y si para eso es necesario muchas veces recurrir a la fuerza pública, ¿no?, con medida. ¿Por qué? Porque también existen, hermanos, hemos visto, nuestra historia de México ha dado cuenta de abusos en el uso de la fuerza pública en ciertos momentos, ¿no? Está ahí claramente la historia del 68, que ha quedado como una mancha negra en la historia de México, el halconazo del 70 y muchos otros en donde se excedió. Esta espada de la que habla Romanos 13:4 se excedió por parte de las autoridades y no estaba justificado, ¿no? Aunque puede ser que algunos sigan defendiendo eso, pero debemos nosotros, hermanos, como iglesia, por un lado reconocemos la facultad que tiene el Estado para mantener el orden, pero por otro lado condenamos los excesos y los abusos que se han cometido en muchas ocasiones respecto a esta prerrogativa que tiene el Estado. Así que cuando un Estado abusa de la fuerza pública, hermanos, la sociedad se convierte en una sociedad violenta. Se pueden esperar muchas formas de violencia. Así que una de las formas en las cuales se deben de resolver los conflictos siempre debe ser el diálogo. Siempre a través del diálogo, de la negociación, ¿sí?, de la palabra. Esa es la forma civilizada. Miren, hermanos, ¿cómo será el gobierno de Cristo? Salmo 67:4. Cuando sea consumado, Salmo 67:4 nos habla de esa
forma pacífica y amorosa con la cual Cristo nos gobernará. Alégrese y gócense las naciones. Note, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Note, ¿cómo gobernará Cristo? Con un espíritu pastoral. Como un pastor cuida a las ovejas. Esa es la visión de gobierno y de poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí Pablo se está dirigiendo a la autoridad y le hace esta pregunta: ¿te es lícito azotar a un ciudadano romano? Pablo le está cuestionando a la autoridad civil esto, hermanos. Le está diciendo: ¿te es lícito azotar a un ciudadano romano? ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está levantando la voz en ese ministerio profético. Y cuando hablamos de ministerio profético de la iglesia, hermanos, estamos haciendo alusión a esa denuncia que si ustedes leen los libros de los profetas en el Antiguo Testamento, vemos que fueron hombres levantados por Dios para denunciar no solamente pecados individuales, sino pecados sistémicos, hermanos, pecados colectivos de la sociedad. Dios, así como juzga al individuo, también juzga ciudades. También ha juzgado pueblos enteros. Porque hay pecados individuales, pero hay pecados colectivos. Y la iglesia, en su carácter profético, debe levantar la voz. Y Pablo está tomando casi las mismas palabras que Juan el Bautista ante Herodes. ¿Se acuerdan? ¿Qué le dice? No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. ¿A quién se lo dijo? A la autoridad. Pablo le está diciendo: ¿te es lícito? ¿Te es lícito azotarme si yo soy ciudadano romano? Y entonces la reacción fue justamente no. Pablo está defendiendo. Él no está asumiendo una actitud de un mártir, ¿sí? Decir, bueno, pues ya, que sufra yo por el Señor, ¿no? Si puedo evitar sufrir, eso siempre irá por delante. Miren, mis amados hermanos, cuando estudiamos en el seminario Historia del Cristianismo y vimos la época de los mártires, como la iglesia le daba mucho honor a los mártires, tanto que los cultos, cuando empezó la persecución, empezaron a hacerse los cultos dominicales en las catacumbas, hermanos. Ahí donde estaban, imagínense que les digamos en el cementerio nos vamos a reunir el próximo domingo. Bueno, la iglesia cristiana sí. ¿Por qué? Porque estaban dando honor a los mártires. Entonces, de repente algunos hermanos cristianos buscaban el martirio por ellos mismos y se iban y se entregaban a las autoridades y decir: yo soy cristiano, quiero que me martiricen. ¿Y saben qué? La iglesia no los consideraba a ellos mártires. Un mártir era aquel que evitaba el martirio a toda costa y solo cuando era muy claro que era la voluntad de Dios que él fuera martirizado, entonces la iglesia lo consideraba un mártir. Pero aquellos que se iban y se ofrecían al martirio, ellos no. ¿Por qué? Porque nuevamente, hermanos, la ética del reino es defender la vida. La vida humana es valiosa ante los ojos de Dios. Ahora, ¿cómo ejercemos nosotros nuestro liderazgo, hermanos? Cada uno de nosotros tenemos diferentes áreas de liderazgo. Si tú eres padre de familia, eres líder, ¿no? Si tú eres maestro en una escuela, en una universidad, ahí como esa es tu área de influencia y de liderazgo, ¿sí? Y de autoridad. Si tú en tu trabajo, en tu empleo, tienes trabajadores bajo tu cargo, esa es tu área de liderazgo. ¿Cómo ejerces tu liderazgo? Tu cargo, tu posición, te puede dar cierto poder para ser tiránico con ellos. Pero ese no es la visión de liderazgo de nuestro Señor. Él pastorea con amor. Él pastorea con amor. Y Cristo, hermanos, padeció bajo un gobierno injusto y corrupto. Él fue torturado también. Él sufrió la tortura. Ese mismo Sanedrín al cual Pablo se estaba enfrentando
fue al que nuestro Señor Jesucristo enfrentó. Y Él sufrió la tortura, hermanos, con un propósito: que tú y yo fuéramos reconciliados con el Padre, que tú y yo tengamos vida eterna. Nuestro Señor fue azotado, y cada espina lacerando su sien, cada azote en su espalda, cada insulto y cada burla fue en nuestro lugar. Isaías profetizó de su tortura en Isaías 53, a partir del versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, note, por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La tortura de Jesús tenía un propósito sublime: que nuestros pecados fueran perdonados y que nosotros pudiéramos tener acceso a la gloria de Dios. Y Pablo finalmente, hermanos, apela a un tercer derecho, el derecho a una ciudadanía terrenal. 26 al 29 de Hechos dice: cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Hermanos, Dios está a favor del derecho humano a una ciudadanía. Todos los seres humanos tenemos una necesidad básica. Es la necesidad de sentirnos parte y de ser parte de una sociedad. Tenemos la necesidad básica de ser parte de una familia nuclear, con papá, mamá, hermanos. Tenemos la necesidad básica de formar parte de un vecindario, de un país, ¿sí? Bueno, aquí Pablo está justamente hablando y defendiendo su derecho a la ciudadanía. Por eso en la antigüedad, hermanos, esa práctica del ostracismo, ¿han escuchado del ostracismo? ¿Sí? Empezó en la antigua Grecia, cuando algún criminal o alguien miembro de la sociedad cometía algún acto sumamente grave, la máxima pena era el ostracismo, y es que le daban una ostra de mar con algo escrito y él tenía que irse de la comunidad. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, era uno de los peores castigos para alguien. En otras palabras, lo que se le decía era: tú ya no perteneces más a nosotros. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la necesidad de pertenencia, ¿sí? Y el apóstol Pablo, en esa estructura social romana, hermanos, había esclavos, había libres y había ciudadanos. Y no todos tenían los mismos derechos. Pablo estaba en la parte más alta de la escala social. Era ciudadano romano. Pablo tenía esa bendición y él iba a usar su ciudadanía romana para el bien del reino de Dios. Y aquí lo está usando, hermanos. Muchas veces tú no sabes, en la actualidad hay mucha gente que puede tener dos ciudadanías aquí en varios países, ¿no? Mi hermana es ciudadana norteamericana, ¿sí? Y es ciudadana mexicana. Y eso puede ser una bendición para la cuestión del reino de Dios, ¿sí? Oremos para que un día nuestros hermanos Potter tengan las dos ciudadanías, mexicanos y americanos. No sabemos a dónde los vaya a usar el Señor en un futuro o qué planes tenga para ti, hermanos, pero el hecho de la ciudadanía, Pablo lo está usando para el bien del reino de Dios. Los cristianos, hermanos, tenemos también una doble ciudadanía. Somos ciudadanos aquí, mexicanos, y gracias a Dios,
por este país que el Señor nos concedió, pero también somos ciudadanos del reino de los cielos. Dice la palabra de Dios que nuestra ciudadanía está en los cielos, escribiéndole a los filipenses, una iglesia cuyos residentes eran ciudadanos romanos también por nacimiento. ¿Sí? Y les dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, hermanos. Pero, hablando de la ciudadanía terrenal, eso nos da privilegios, beneficios, pero también responsabilidades, mis amados hermanos. Así que en el tema de los derechos humanos, hermanos, nosotros tenemos una voz que levantar. Ama la vida. Eso es ese es nuestro mensaje. Valora la vida humana como Dios la valora. Y si la valoras la vida humana, no atentarás contra ella. No promoverás ni acompañarás a quienes atienten contra la vida humana. Pero además de eso, no ejercerás violencia contra nadie, porque el ser humano a imagen de Dios fue hecho. Pero también aprenderás a amar el país en el cual Dios te permitió nacer, o al cual Dios te permitió pertenecer. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía aquí en la tierra, hermanos, tiene como propósito alcanzar a nuestros conciudadanos para Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por el ejemplo que encontramos en tu palabra del apóstol Pablo, en donde en este momento de crisis nos recuerda, Señor, la importancia de defender la vida. Gracias te damos, Señor, porque también nos recuerdas la importancia de no ejercer violencia a nadie, mucho menos a nadie de nuestra familia, Señor, pero a nadie en el mundo, en ninguna de sus formas. Ayúdanos, Padre Santo, a ser los verdaderos promotores en esta sociedad en tinieblas, desde tu iglesia, desde tu revelación, desde tu evangelio, para construir una cultura libre de violencia. Pero también te pedimos por nuestro país, Señor. Un país que tiene muchos problemas, precisamente de violencia. México, tristemente, es uno de los países más violentos del mundo. Pero eso nos habla, Señor, de que como iglesia debemos levantarnos y redoblar esfuerzos para llevar tu evangelio a más almas, a más lugares, Señor. Úsanos para honra y gloria tuya, Padre. Sé glorificado en Cristo Jesús.